Buenas tardes, vamos a iniciar con las actividades del simposio. Vamos a iniciar con las actividades de los temas de oncología médica. Vamos a tener el gusto de presentar al doctor Andrés Muñoz Martín. Va a dar un breve resumen de su currículum. El doctor Andrés Muñoz Martín es licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Medicina con premio extraordinario de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor asociado al Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Es médico adjunto al Servicio de Oncología Médica de la Unidad de Tumores Digestivos, responsable del programa de investigación de tumores hepatobiliopancreáticos y trombosis del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid. Es vicepresidente del Comité de Ética e Investigación Clínica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. El doctor posee múltiples publicaciones en las revistas internacionales, por ejemplo, New England Journal of Medicine, Lancet Oncology, Nature y JCO. El tema del día de hoy que nos va a sacar el doctor es hepatocarcinoma, una carrera contra el tiempo. Entonces le damos la palabra al doctor. Muchísimas gracias, doctor Ramírez, por esta amable presentación. Es de verdad un verdadero placer poder estar hoy con todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla para empezar mi presentación. Es una pena que no pueda estar con todos ustedes y no podamos compartirlo esto de forma presencial, pero ya les digo, es un verdadero placer para mí poder estar hoy con todos ustedes. Me gustaría confirmar que ven mi pantalla. No sé si ven mi pantalla, si me lo pueden confirmar. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nada, a mí me corresponde hablarles en esta próxima hora del hepatocarcinoma. Podemos llamarle una carrera contra el tiempo de esta enfermedad. Estos son mis conflictos de intereses, los dejo para que todos los puedan ver. Tengo conflicto de intereses con todas las compañías con las cuales vamos a hablar de los fármacos relacionados. Hepatocarcinoma. ¿Qué tenemos sobre este tipo de tumor? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuál es la mortalidad que tenemos a nivel mundial? Estos son datos del año pasado, del año 2020, y fíjense, es el sexto tumor más frecuente que tenemos a nivel mundial y es el tercer tumor en cuanto a mortalidad a nivel mundial. Es decir, es un problema de salud muy relevante, muy, muy importante y que nos afecta de forma muy significativa a los especialistas que tratamos que tratamos el cáncer. Si se fijan, esta es la incidencia que hemos tenido en los últimos 20 años y lo que vemos es que claramente en los últimos 20, 30 años, a partir del año 1990, hemos visto un incremento en la incidencia de este tumor y hemos visto también un incremento en la mortalidad. Pero fíjense que en los últimos años empezamos a ver que empezamos a tratar mejor a los pacientes, también diagnosticarles mejor y empezamos a ver que estas dos curvas de incidencia y mortalidad se separan. Si se fijan en los años 80 lo que teníamos, mismo número de casos, mismo número de fallecidos, de mortalidad. Sin embargo, vemos que a partir del año 2000 empezamos a ver que estas curvas se separan y empezamos a ver que hay una diferencia entre los pacientes que fallecen y los pacientes que diagnosticamos. Sí que es cierto que las dos curvas van en ascenso y probablemente sea un problema de salud que todavía no hayamos visto el final de este incremento de incidencia. Realmente para los especialistas que tratamos oncología, los oncólogos médicos que tratamos los tumores sólidos, realmente esta es una neoplasia diferente por varios motivos. El primero y quizá el más importante es que no siempre necesitamos un diagnóstico histológico. La histología no es esencial y esto nos ha generado que tengamos todavía un limitado conocimiento de la biología molecular y que tampoco tengamos claros biomarcadores a día de hoy y en parte viene definido o viene ocasionado por esta limitación en la toma de tejido, que no es suficiente con unos diagnósticos clínicos radiológicos en el paciente cirrótico. Segundo, utilizamos un sistema de clasificación diferente, no utilizamos el TNM, utilizamos la clasificación de Barcelona, el BCLC, que además nos incluye otra serie de consideraciones como el estado general del paciente. Tercero, tenemos tratamientos diferenciados con otros tipos de tumores, como el trasplante hepático, que es una estrategia terapéutica consolidada en esta enfermedad. No tenemos un claro rol para la quimioterapia en esta enfermedad, en la enfermedad avanzada, ni tampoco tenemos un tratamiento adyuvante definido a día de hoy. Esperemos que esto pueda cambiar en cuanto a la adyuvancia, pero a día de hoy la adyuvancia no tiene ningún papel en el hepatocarcinoma. Y la cuarta cosa que nos hace diferenciar este tipo de tumores es que también quizás necesitemos una valoración diferente, no solo el RECIST 1.1, sino necesitamos un RECIST modificado en el cual valore la necrosis
que ocasionamos a este tipo de pacientes o este tipo de tratamientos en las lesiones hepáticas, tanto para la enfermedad local o lo corregional o la enfermedad subsidiaria de tratamientos locales, como el estadio intermedio, como los estadios avanzados. Por lo tanto, necesitamos también unos criterios radiológicos especiales, que son los RECIST modificados, que nos pueden ayudar a valorar mejor la respuesta a este tratamiento. Claramente, este es un tumor que se asocia a la hepatopatía crónica. Son pocos pacientes los cuales no tienen una enfermedad hepática y desarrollan un hepatocarcinoma. Por supuesto, tenemos una variante de hepatocarcinoma bien definida que se asocia sobre pacientes sin hepatopatías, más jóvenes, sin la elevación de alfa-fetoproteína, pero básicamente tenemos un cáncer asociado a una enfermedad hepática. Y esa enfermedad hepática ocurre fundamentalmente cuando estamos en un estadio de cirrosis. Básicamente ocurre la mayor parte de los casos en pacientes con cirrosis, excepto en un grupo de pacientes como son los pacientes con hepatitis B, que no hace falta que lleguen a ese estadio final de cirrosis, en los cuales desarrollan esta enfermedad o esta complicación, siendo una de las principales o la principal causa de muerte en los pacientes cirróticos el hepatocarcinoma. Es decir, es realmente un problema muy importante. Sabemos y hemos aprendido en los últimos años que debemos tratarles en comités multidisciplinares. Esto no es un trabajo solo del hepatólogo o del oncólogo médico, del cirujano, del radiólogo intervencionista, el especialista en medicina nuclear. Debemos trabajar de forma multidisciplinar. Y esto es esencial porque hemos visto en diferentes estudios que lo primero, que el trabajo multidisciplinar incrementa la supervivencia. También incrementamos la recepción del tratamiento, el número de tratamientos que pueden recibir nuestros pacientes. También hemos demostrado en diferentes estudios que mejoramos la detección precoz, mejoramos los tratamientos curativos y esto definitivamente lo que nos hemos visto en otros estudios que aumenta la supervivencia. Y también nos permite el trabajo multidisciplinar cambiar valoraciones tanto anatomopatológicas como a valoraciones radiológicas. Claramente tiene un papel esencial y el primer mensaje que quiero transmitirles para llevarla a casa, deben ser manejados estos pacientes en comités multidisciplinares que estén incluidos todo tipo de especialistas porque hay un mensaje claro, aumenta la supervivencia de nuestros pacientes. Y sabemos que cuando detectamos de forma temprana esta enfermedad, curamos a los pacientes, somos capaces de curarles. Fíjense, datos de pacientes trasplantados con supervivencias a 48 meses del 75% y pacientes que cuando los diagnosticamos de forma precoz y les planteamos resecciones, estamos hablando también de terapias curativas con supervivencias medianas por encima de los 70 y de los 80 meses. Claramente hay un papel para el diagnóstico precoz y además sabemos que hay un grupo de pacientes que son pacientes de alto riesgo de poder desarrollar esta complicación oncológica en la enfermedad hepática, en la cirrosis. Y claramente tenemos un papel en la vigilancia. Y es otro de los mensajes que les quería enviar y para que se vayan a casa. Debemos desarrollar planes de seguimiento óptimos para poder diagnosticar a estos pacientes de forma precoz y ofrecerles tratamientos curativos. Vigilancia. ¿Qué indicaciones tenemos? Tenemos diferentes guías, diferentes recomendaciones. Les voy a intentar dar 3-4 ideas básicas, sencillas, para llevarse a casa de qué pacientes debemos, digamos, vigilar. Claramente todos los pacientes adultos con cirrosis, con Child-Pugh A o B, deben ser candidatos a vigilancia, a este screening, a esta vigilancia de hepatocarcinoma. Aquellos pacientes con Child-Pugh C, solo en el caso que estén en una lista de espera para trasplante hepático, serían subsidiarios de hacer esta seguimiento o esta búsqueda activa de hepatocarcinoma de forma precoz. Eso en los pacientes cirróticos. En aquellos pacientes no cirróticos, recuerden lo que les acabo de decir, en el paciente con hepatitis B, con hepatitis con virus B, no hace falta llegar a un estadio cirrótico para que haya desarrollo de hepatocarcinoma. Y en estos pacientes con hepatitis B, con estadios no cirróticos, la recomendación sería aquellos pacientes con historia familiar, aquellos pacientes asiáticos por encima de 40 años varones o pacientes asiáticos, mujeres por encima de 50 años, la etnia africanos o afroamericanos y aquellos pacientes con una hepatitis B activa, por ejemplo, pacientes que tienen elevación de la ALT, de las transaminasas, de la ALT, o que tienen una alta carga viral como mayor de 100.000 copias por mililitro o 20.000 unidades internacionales por mililitro. Claramente estos pacientes sin cirrosis debemos incluirles en estos programas de screening de diagnóstico precoz de hepatocarcinoma.
Controversias. Tenemos controversias como, por ejemplo, que ocurre con los pacientes con hepatitis C crónica, con una enfermedad hepática avanzada, con un estadio de fibrosis, un estadio F3, en el cual algunas sociedades nos han recomendado hacer esta vigilancia, esta supervisión de estos pacientes. Y lo que sí que no tenemos una evidencia sólida es para recomendar a aquellos pacientes con una esteatopatitis no alcohólica en estadio no cirrótico hacer una vigilancia activa en aquellos casos que no hayan llegado a cirrosis. Ahí no tenemos todavía una recomendación. ¿Y qué estrategias podemos utilizar? ¿Qué técnicas? Claramente la modalidad de elección es la ecografía abdominal con valoración del hígado. Tenemos dudas si debemos valorar también el bazo en algunos casos, pero claramente una valoración del hígado. ¿Y con qué frecuencia? Cada 6 meses. Recomendación, digamos, generalizada por las diferentes guías. En el caso que la ecografía sea insuficiente, que no tengamos una buena capacidad de discriminación, que técnicamente no sea óptima, por ejemplo, la infiltración grasa del hígado, pacientes con cirrosis muy avanzadas que también nos pueden dificultar la exploración hepática, la prueba de elección podría ser el escáner, el TAC o la resonancia magnética. ¿Qué datos tenemos con la alfa-fetoproteína? La alfa-fetoproteína es opcional, no es obligatorio hacerla en estos pacientes que debemos vigilarles y seguirles. Sí que sabemos que si unimos la ecografía y la alfa-fetoproteína, vamos a aumentar la detección, vamos a aumentar la sensibilidad, pero a costa de incrementar los falsos positivos también de forma significativa. Claramente la alfa-fetoproteína tiene un papel cuando la asociamos a la ecografía, pero no tiene un papel en monoterapia. Sin ecografía no debemos hacerla, no se recomienda hacerla de forma aislada. ¿Y qué debemos hacer cuando tenemos pacientes en los cuales hemos encontrado una lesión? Las lesiones por encima de 1 centímetro son altamente sospechosas de hepatocarcinoma, no voy a entrar en ello, voy a centrarme en las lesiones menores de 1 centímetro. Estas lesiones son muy pequeñas para hacer un diagnóstico definitivo por otras técnicas de imagen como TAC, resonancia o PET o para realizar biopsias. Básicamente estas lesiones por debajo de 1 centímetro habitualmente suelen ser benignas, pero requieren un seguimiento estrecho. Se recomienda hacer valoraciones con periodos más cortos. Mi recomendación sería a los 3-4 meses repetir una prueba de imagen hasta los 2 años. Si a los 2 años no vemos que esas lesiones hayan crecido, siguen siendo por debajo de 1 centímetro y han permanecido estables, no deberíamos considerarlos como lesiones tumorales. Claramente, esas lesiones requieren un seguimiento más estrecho y con valoraciones, con pruebas, distintas pruebas complementarias cada 3 a 6 meses. Mi recomendación sería cada 3-4 meses. Claramente, lesiones por encima de 1 centímetro, debemos potenciales hepatocarcinoma y deberíamos, digamos, incluirla en nuestros procesos diagnósticos. ¿Cuáles pueden ser los siguientes pasos en los próximos años? Claramente se está posicionando la biopsia líquida como una posible técnica de vigilancia. A día de hoy no está estandarizada, no es un estándar de tratamiento, pero quizás en la próxima década podamos pensar que la biopsia líquida nos puede ayudar a detectar estos hepatocarcinomas incipientes, como los he podido enseñar, que tienen opciones verdaderamente curativas. Les he comentado que no necesitamos una biopsia para hacer un diagnóstico de hepatocarcinoma. Todos ustedes conocen los criterios radiológicos y esto nos ha hecho que tengamos una limitada información molecular de estos tumores. A día de hoy se está planteando una clasificación molecular. Aquí en la parte izquierda de la diapositiva le enseño los datos de la clasificación molecular de hepatocarcinoma. Recordarles que proviene fundamentalmente la información molecular de pacientes que se han operado. Tenemos una información más limitada de pacientes con hepatocarcinomas avanzados. La información molecular de estos tumores es más limitada, aunque sí que parece que hay una buena correlación entre la información molecular obtenida de los pacientes que les hemos operado con enfermedades localizadas que les hemos operado y tenemos un buen diagnóstico histológico en comparación con aquellos tumores avanzados. Parece que hay una buena correlación molecular y se está proponiendo una clasificación molecular con 2 grandes subtipos, un subtipo proliferativo, un subtipo no proliferativo, que tienen 2 vías moleculares muy diferentes. Uno de ellos, el no proliferativo, la vía de Wnt beta-catenina, parece que es una vía fundamental, mientras que en el fenotipo proliferativo parece que la vía de las RAS-MAP quinasas AKT, mTOR y MET puede ser la vía realmente fundamental y más importante. Parece que pueden tener también distintos fenotipos inmunológicos. En uno hay prevalencia del virus de la hepatitis B, con histologías pobremente diferenciadas, con elevaciones de alfa-fetoproteína que pudimos intuir clínicamente este tipo de tumores. El fenotipo no proliferativo, más hepatitis C, menores niveles de alfa-fetoproteína y, digamos, un diferente comportamiento biológico. Parece que tenemos distintas alteraciones moleculares, inestabilidad cromosómica, amplificación del 11
Q13 en el fenotipo proliferativo, junto con la pérdida de 17p y las mutaciones en p53, y en el otro tenemos más amplificación del cromosoma 7, las alteraciones del promotor TERP, del promotor TET con sus mutaciones, es decir, parece que tenemos dos grandes subtipos. Si me preguntan, ¿preparado, ready for prime time? No lo tenemos todavía preparado para nuestras aplicaciones clínicas. Empezamos a ver firmas genéticas pronósticas, pero a día de hoy no tienen una aplicación clínica. Sí que parece que los análisis moleculares nos pueden orientar que hay un grupo inmunológico, digamos un tumor, entre comillas, llamémosle caliente, son grandes respondedores a la inmunoterapia, y luego empezamos a ver también unos tumores no inflamados, que podrían estar hablando entre un 30%, con cierta resistencia a los checkpoint inhibitors, a la inmunoterapia que conocemos. Empezamos a conocer que puede haber perfiles moleculares en cuanto a la respuesta de inmunoterapia, no solo una clasificación molecular, sino perfiles moleculares que nos orientan a cuáles pueden ser los subtipos que mejor responden a la inmunoterapia, pero mensaje para llevarse a casa, de momento no tenemos ninguna aplicabilidad clínica de estos datos. Me gustaría traerles estos datos de ESMO. ¿Merece la pena hacer una NGS? ¿Merece la pena hacer una NGS a los pacientes con hepatocarcinoma? A día de hoy, la recomendación de la ESMO del año 2020 es que no está recomendado hacer de forma rutinaria una NGS a los pacientes con hepatocarcinoma. La medicina personalizada tiene una limitación significativa en el hepatocarcinoma, en parte por lo que he comentado, que no hemos tenido muchos datos moleculares al no necesitar una biopsia, pero sí que fíjense, les he traído un par de mutaciones o de alteraciones moleculares. Hasta el 1% de los pacientes con hepatocarcinoma tiene alteraciones en NTRK, tenemos fármacos dirigidos contra NTRK realmente con una eficacia muy notable, y también tenemos también un 1% de pacientes con inestabilidad de microsatélites, que tenemos también una indicación agnóstica de pembrolizumab en segunda línea. Claramente empezamos a ver que empieza a haber poco porcentaje de pacientes, en este caso sería un 2% de los pacientes, que podemos empezar a tener posibles fármacos, posibles alteraciones moleculares que puedan ser, llamémosle, targeteables, dirigibles, accionables, como quieran utilizar la mejor palabra en español, pero empezamos a ver que la medicina personalizada en esta década probablemente vayamos a desarrollarla. A día de hoy no está recomendado la NGS de forma rutinaria, pero yo sí que les diría que si en algún momento tenemos la oportunidad de testar a los pacientes para NTRK o por MSI High, les recomendaría que realmente lo hicieran, porque estamos hablando que hay un 2% que pudieran beneficiarse de terapias dirigidas altamente eficaces. También tenemos mutaciones en PI3K de hasta un 4%, amplificaciones de MET del 2,6%, mutaciones en RAS del 2%, que estamos desarrollando fármacos específicos para mutaciones en RAS, y por lo tanto probablemente podamos ir mejorando el conocimiento. A día de hoy no es obligatorio hacer una NGS de forma rutinaria, pero mi recomendación sería por lo menos analizar de forma detallada, con una inmunohistoquímica al menos, hacer estas dos alteraciones, NTRK y MSI High, en los pacientes con hepatocarcinoma avanzado subsidiarios de tratamientos moleculares dirigidos. Les traigo aquí una diapositiva me voy a dirigir yo de la clasificación BCLC, de los distintos estadios, cada uno con su tratamiento. Yo me voy a dirigir sobre todo al estadio intermedio que ha progresado al TACE y al estadio avanzado, en el cual las terapias sistémicas tienen un valor. No voy a entrar a discutir los datos que tenemos con el TACE. Sabemos que el TACE mejora la supervivencia del estadio intermedio, claramente es una técnica terapéutica de elección, pero empezamos a ver que la terapia sistémica en pacientes vírgenes de tratamiento, quizás la terapia sistémica pueda ser una herramienta a tener en cuenta. Les traigo aquí datos de un estudio que se presentó, que se publicó en el año 2019, Baikudo, el cual analizaba en pacientes con estadios intermedios, multinodulares y grandes, con enfermedad multinodular y importante, de tamaño importante, podemos decir grandes, y estos estadios intermedios se comparó el TACE con el lenvatinib, y fíjense la PFS y la mediana supervivencia que se incrementa cuando estamos utilizando terapia sistémica en estos pacientes. Quizá sea un motivo de hacer otra presentación o hablar en detalle sobre el estadio intermedio y la terapia sistémica upfront, de entrada en el estadio intermedio. Tenemos terapias más eficaces que el lenvatinib actualmente, como la combinación que voy a comentar a continuación con atezo-beva, que pudieran ser candidatos, y tendríamos que valorar que en aquellos estadios intermedios de peor pronóstico, quizás la terapia sistémica en este estadio intermedio pudiera ser de valor, teniendo en cuenta que tenemos una mejoría de las tasas de respuestas de forma muy significativa con atezolizumab, bevacizumab. Por lo tanto, tendremos que pensar en un futuro. A día de hoy no podemos considerarlo un estándar, pero en aquellos pacientes con estadios intermedios y de mal pronóstico pudiera ser una alternativa. Si ya me centro
terapia sistémica para el estadio intermedio tras progresión a TACE o terapia sistémica para el estadio C. ¿Qué teníamos en el año 2008? Un único fármaco, sorafenib, no teníamos nada más. La quimioterapia nunca ha tenido un papel. También es cierto que no hemos hecho un buen ensayo clínico para valorar quimioterapia y fíjense lo que tenemos a día de hoy, en el año 2021. Se ha consolidado una primera línea, tenemos distintas opciones, se ha consolidado una segunda línea y ahora estamos pensando cuál es la mejor secuencia. Consolidamos primera línea en esta década o en estos últimos 13 años, consolidamos segunda línea y ahora es cómo vamos a secuenciar, cuál es la mejor secuencia terapéutica para estos pacientes. Básicamente, tenemos ahora mismo 12 fármacos que han dado algún tipo de eficacia antitumoral en el hepatocarcinoma. 6 inhibidores de tirosinquinasa, hasta 4 inmunoterápicos hemos tenido resultados con cierto grado de respuesta y 2 anticuerpos monoclonales antiangiogénicos. Básicamente, donde tenemos con las 3 vías metabólicas sobre las que hemos actuado y hemos bloqueado, han sido claramente la inmunoterapia con los anti-PD1, con la vía de PD1-PDL1, los antiangiogénicos y la vía de CEMET. Básicamente han sido las 3 vías metabólicas o las 3 vías o las 3 alteraciones moleculares o las 3, digamos, target que hemos seleccionado en estos últimos 13 años para dirigir nuestras terapias. Hemos pasado de un fármaco hasta 12 fármacos que hemos visto cierta eficacia. Pero fíjense que hemos tenido aprobaciones con ensayos clínicos fase 3, pero hemos tenido también aprobaciones, como veremos a continuación, con datos fase 2, que eso también nos ha generado, digamos, cierta controversia en el manejo del hepatocarcinoma y algunas de ellas tenemos que comentar que han llegado a ser revertidas y recientemente se han retirado. Pasemos a analizar un poco la evidencia. Claramente hemos tenido desde el año 2007 hasta el 2017 10 años que prácticamente no ha habido ningún cambio en el hepatocarcinoma y cuando empiezan todos los cambios son en los últimos 4 o 5 años y se ha posicionado ahora mismo un nuevo estándar de tratamiento que es atezolizumab, bevacizumab. Realmente ha sido un breakthrough, ha sido un verdadero hito oncológico. Después de sorafenib es el segundo hito oncológico y yo le diría que con más relevancia que sorafenib por el impacto terapéutico y el impacto de beneficio de los pacientes oncológicos. Y esto ha ocurrido en un periodo corto de tiempo que nos ha hecho pensar cuál es la mejor secuencia terapéutica, cuáles son las mejores opciones de paciente para nuestros pacientes. Y eso en el fondo son muy buenas noticias. Podemos hacer más cosas y con verdaderamente un mayor impacto en nuestros pacientes. Si analizamos un poco retrospectivamente lo que hemos tenido y hacer un poco una visión general del hepatocarcinoma a día de hoy, pasemos brevemente a revisar datos de sorafenib. Sorafenib teníamos 2 ensayos clínicos, el primero fue el SHARP y luego un ensayo clínico Asia-Pacífico específico que compararon sorafenib versus placebo en el hepatocarcinoma avanzado y claramente se demostró que era significativamente mejor en supervivencia global. Beneficios es verdad que muy reducidos, mediana de supervivencia 10,7 versus 7,9, hazard ratio 0,69, el Asia-Pacífico con un perfil de población de pacientes diferentes, con mediana de supervivencia más bajas, peores pronósticos estos pacientes de Asia-Pacífico, del estudio Asia-Pacífico, 6,5 versus 4,2, pero fíjense, un hazard ratio igual 0,68. Claramente el sorafenib con estos 2 ensayos clínicos se posiciona como un tratamiento esencial y unas medianas de supervivencia que podríamos hablar de en torno de entre 6 y 10, 11 meses. Con tasas de respuestas importantes tener este dato en mente por debajo del 10%, es decir, con tasas de respuestas bajitas. Este fue el estudio sorafenib que se ha mantenido como un estándar de tratamiento hasta de forma actual. En el año 2016-2017 se presentan los datos del lenvatinib, otro inhibidor tirosinquinasa. Recuerden que los inhibidores tirosinquinasa, por ejemplo, sorafenib, es un fármaco que podríamos decir un fármaco sucio, es capaz de llegar a inhibir hasta más de 30, 40 tirosinas quinasas. Es un fármaco, digamos, que afecta a muchas tirosinas quinasas con mucha, digamos, potencial toxicidad. Siempre se ha considerado fármacos sucios en cuanto a esa múltiple inhibición. No es una inhibición específica, sino es una inhibición múltiple. Y lenvatinib también es otro inhibidor tirosinquinasa con distintas acciones, sobre distintas tirosinas quinasas, fundamentalmente con tirosinas quinasas con acción antiangiogénica. Se presenta este estudio de no inferioridad. Lenvatinib se considera no inferior a sorafenib en este diseño, que es el estudio REFLECT, un estudio de primera línea, y es el primer estudio que se consigue, digamos, conseguir los mismos resultados de lenvatinib con sorafenib. La medida de supervivencia global no es diferente, se
cumple la no inferioridad, es un estudio de no inferioridad que se cumple, 13,6 meses con lenvatinib, 12,3 con sorafenib, hazard ratio 0,92. No hay diferencias significativas entre lenva y sorafenib. Fíjense la supervivencia global, que es diferente. Sí que vemos diferencias en la PFS, que se duplica a favor del lenvatinib, y sí que vemos también diferencia en la tasa de respuestas, que prácticamente se triplica, 9% con sorafenib, 24% con lenvatinib. Es decir, parece que el lenvatinib es más eficaz, que tiene una mayor eficacia, con una mejor PFS, pero esto luego no impacta claramente en supervivencia global. Se demuestra que el lenvatinib es otro estándar de tratamiento y quédense con esta cifra mediana de supervivencia en torno a 12-13 meses que se consiguen de forma similar con lenvatinib. Recientemente hemos tenido el tercer inhibidor tirosinquinasa que se comporta de forma favorable en el contexto de primera línea. Donafenib, otro inhibidor tirosinquinasa procedente de un estudio chino que se presenta en ASCO del año 2020. Se compara Donafenib contra sorafenib, de nuevo un estudio de no inferioridad, población china exclusivamente y prácticamente un 90% con hepatitis B. ¿Qué obtenemos? De nuevo volvemos a ver una medida de supervivencia muy parecida a de Donafenib en comparación con lenva y con sorafenib, 12,1. Sorafenib se vuelve a comportar de forma muy parecida, 10,3 meses, lo que pudiéramos esperar. Y aquí vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de Donafenib, pero digamos una diferencia estadísticamente significativa, pero globalmente muy pequeña, con menos de 2 meses de mediana de supervivencia. Estudio positivo, Donafenib es superior a sorafenib, pero con una diferencia muy pequeñita en una población china y en una población fundamentalmente de hepatitis B con un 90% de pacientes. Esto es lo que hemos tenido fundamentalmente en primera línea hasta la llegada de la inmunoterapia. ¿Y qué datos hemos tenido en segunda línea? Pues en segunda línea volvimos a tener desde el año 2008 múltiples ensayos clínicos que utilizaron distintos fármacos como everolimus, Vibranib, y todos ellos fueron negativos, hasta la aparición del estudio Resorce, en el cual comparó regorafenib versus placebo. La comparación con placebo era pertinente porque no había ningún fármaco que hubiera demostrado beneficio en segunda línea, y se hizo una comparación de regorafenib versus placebo en un grupo de pacientes que habían tolerado sorafenib, es decir, en una población seleccionada que habían recibido ya sorafenib y lo habían tolerado. Este estudio fue positivo, regorafenib es superior a placebo en supervivencia global, se cumple el objetivo primario del estudio, medida de supervivencia global 10,6 versus 7,8. De nuevo nos ocurre como en sorafenib, una diferencia muy pequeñita, estadísticamente significativa. Es un estudio curioso porque regorafenib es un fármaco con un perfil de acción muy parecido a sorafenib. Es verdad que parece más activo, que tiene más acción de inhibición sobre diferentes tirosinas quinasas. Ciertos cambios en la molécula hacen que sea más potente, más robusto, y parece que hay una eficacia respecto al placebo en el contexto de segunda línea. Vimos una diferencia también en tasa de respuestas, 11% versus 4% contra placebo, y con, digamos, una actividad también de nuevo bastante modesta, pero significativa respecto al placebo. Fíjense la PFS, 3,1 versus 1,5, siendo estadísticamente significativa. Regorafenib, primer fármaco en segunda línea positivo. El segundo fármaco que nos dio un resultado positivo en segunda línea fue cabozantinib, un fármaco que inhibe VEGF, la vía de MET y la vía de AXL. De nuevo, otro fármaco que podemos decir sucio, con actividad en distintas tirosinas quinasas, y se presenta el estudio Celestial, que es un estudio tanto en segunda como en tercera línea. De nuevo, volvemos a ver un objetivo positivo del estudio. Se incrementa la supervivencia global, cabozantinib 10,2 meses, 8 meses con el placebo, estadísticamente significativo, y se ve el beneficio tanto en segunda como en tercera línea, siendo más robusto el beneficio en segunda línea, de nuevo con una PFS también positiva para el fármaco y una tasa de respuestas muy modesta, pero positiva, 4% versus 0,4% contra placebo. Segundo fármaco positivo, y a diferencia de regorafenib, también se ve actividad en un contexto de tercera línea. Y el tercer fármaco que tenemos positivo fue ramucirumab, anticuerpo monoclonal antiangiogénico. Este fármaco se prueba en el estudio REACH, se compara contra placebo y es un estudio negativo. No vemos diferencias respecto a placebo. El objetivo primario no se cumple, medida de supervivencia global 9,2 meses ramucirumab, placebo 7,6 meses, una P de 0,14, estudio negativo. Pero cuando hacemos un análisis de su grupo se vio que parecía que los pacientes de peor pronóstico, los que tenían una alfa-fetoproteína mayor de 400, ahí sí que veíamos diferencia de supervivencia global, 7,8 para ramu,
placebo 4,2, hazard ratio 0,67 y la P estadísticamente significativa. En los que tienen alfa-feto menor de 400 no vemos diferencias. Se fue calibrando el nivel y vieron que el nivel de alfa-fetoproteína más óptimo para diferenciar a los pacientes fue 400. Esto dio lugar a que se lanzara un estudio que replicaba el estudio REACH, se ya denominó el estudio REACH-2, que utilizó una población de pacientes similar, pero solo se permitieron incluir pacientes con alfa-fetoproteína mayor de 400. Se comparó ramucirumab 8 miligramos por kilo de peso cada 2 semanas, anticuerpo monoclonal antiangiogénico, con una ventaja, con una tolerancia muy favorable respecto a los niveles de tirosinquinasa, una inhibición, digamos, mucho más específica, y con la población mayor de 400 de alfa-fetoproteína se cumple la ventaja en supervivencia global. Hay un incremento de supervivencia global, es un incremento pequeñito pero significativo, 7,9 meses versus 6,6. Ojo que esta es una población de peor pronóstico que la población global con alfa-feto mayor de 400 y se consolida el tercer fármaco en segunda línea. Si analizamos lo que nos ofrecen los fármacos en segunda línea, tanto inhibidores tirosinquinasa como ramucirumab, anticuerpo monoclonal antiangiogénico, fíjense, vamos a oscilar en torno a los 9, 10, casi 11 meses con los fármacos, mientras que el placebo nos ofrece en torno a los 7, 8 meses. Es decir, hay un beneficio modesto, pero significativo en segunda y tercera línea, y cada uno de ellos, digamos, tiene un perfil de paciente. Regorafenib, segunda línea y que hubieran tolerado sorafenib, cabozantinib, fármaco activo en segunda y tercera línea, y ramucirumab activo en pacientes con alfa-fetoproteína mayor de 400, y lo que realmente llamaba mucho la atención es el buen perfil de toxicidad del anticuerpo monoclonal antiangiogénico, dato que hemos replicado en el estudio de primera línea con atezolizumab, bevacizumab, que bevacizumab claramente tiene un perfil de toxicidad muy favorable, con una, digamos, una toxicidad muy predecible y muy favorable, y mucho más favorable que lo que obteníamos con los inhibidores tirosinquinasa. Y si ya me paso a centrar, a analizar la inmunoterapia en estos últimos 10-15 minutos, ¿qué datos tenemos con inmunoterapia en los pacientes con hepatocarcinoma? Primer estudio que tenemos, el CheckMate 040, nivolumab, un estudio fase 1, fase 2, distintas ramas, muchas ramas de tratamiento, nivo en monoterapia en combinación con IPI, en CHELPUG A, en CHELPUG B, pero los primeros datos que tenemos del CheckMate 040 es que nivolumab en monoterapia en un contexto de segunda línea y en primera línea nos daba una tasa de respuesta muy importante. Primera línea 20%, segunda línea 14%. Claramente esto dio a una aprobación rápida por la FDA en segunda línea en septiembre del 2017. Y ojo, se aprueba con datos de un fase 2, se aprueba nivolumab en Estados Unidos, aprobación FDA sin datos de un ensayo clínico fase 3. Se puso en marcha el estudio CheckMate 459 que comparó nivolumab versus sorafenib en primera línea con un objetivo primario de supervivencia global y PFS. Objetivo primario no se alcanza. No se vieron diferencias estadísticamente significativas de nivolumab versus sorafenib, 16,4 meses nivo, sorafenib 14,7. Sí que es cierto que aunque no se alcanza la significación estadística con esa P de 0,07, sí que parece que la inmunoterapia puede ofrecernos algo en el contexto de hepatocarcinoma, pero no vimos diferencias significativas. Esto dio lugar a que la aprobación inicial de 2017, en julio del año 2021, voluntariamente la compañía, suspendió o pidió la suspensión de la indicación de nivolumab con estos datos que tenemos negativos. CheckMate 459, primera línea nivolumab en monoterapia, estudio negativo. Parece que había una eficacia, pudiera haber una eficacia, las tasas de respuesta eran del 15%, el doble con sorafenib que alcanzaba el 7%. Parece que la inmunoterapia podía funcionar, pero claramente la monoterapia no pareciera que fuera la opción preferencial. Datos parecidos nos ocurrieron con pembrolizumab, estudio el Keynote 224, 104 pacientes, tasa de respuestas en segunda línea 17%. Esto de nuevo volvió a dar lugar que la FDA en el año 2018, de nuevo sin datos en fase 3, da una aprobación sin una indicación procedente de un ensayo clínico fase 3. Se lanza el gran ensayo clínico, el Keynote 240, con más de 400 pacientes y se compara pembrolizumab cada 3 semanas versus el mejor tratamiento de soporte más placebo. De nuevo, volvemos a tener datos muy parecidos con la primera línea. No se alcanza el objetivo primario de supervivencia global. Vemos que hay una cierta diferencia en supervivencia global, un hazard ratio 0,78. Esta P no es estadísticamente significativa, a pesar de que sea de 0,0238, porque se requería una P positiva para que fuera estadísticamente significativa de 0,0174. De nuevo, un estudio negativo, una mediana de supervivencia de 13,9 de inmuno, 10,6 meses de placebo.
Claramente volvemos a ver cierta eficacia antitumoral en hepatocarcinoma con los checkpoint inhibitors en monoterapia, pero no parece que sea suficiente. Es decir, probablemente tengamos que hacer algo más. Y en este contexto se presentan datos, empezamos a tener datos de que la inhibición de la angiogénesis puede ser un efecto adicional a la inhibición de la inmunoterapia, es decir, puede haber una sinergia de la inmunoterapia con la angiogénesis y empezamos a tener datos que bevacizumab pudiera incrementar la eficacia de atezolizumab en hepatocarcinoma. Tenemos datos que mejora, digamos, la infiltración tumoral por los linfocitos, disminuye las células inmunosupresoras, normaliza la vasculatura incrementando la infiltración de células tumorales T y claramente esa mejor infiltración de células tumorales T parece que nos puede mejorar la eficacia antitumoral. En este sentido, se pone en marcha el estudio fase 1, el GEO 30-140, que inicialmente tenía una rama, que era la rama A, que en pacientes con CHELPUG A y hasta CHELPUG B7 utiliza la combinación de atezo 1.200 miligramos IV cada 3 semanas más bevacizumab 15 miligramos IV cada 3 semanas. Se pone en marcha esta primera rama A y lo que obtenemos es que bevacizumab ofrece una tasa de respuestas en hepatocarcinoma en otros ensayos clínicos fase 2 del 15% y cuando lo asociamos a atezolizumab en este ensayo clínico en la rama A del fase 1B, fíjense en la tasa de respuestas, aumenta el 32%. Bevacizumab en fase 2 nos daba 15%, la inmuno nos daba entre un 15 y un 20%, pero cuando uníamos inmuno, atezolizumab más bevacizumab, 32%. Y además esa tasa de respuestas, esas respuestas ocurrían en todo tipo de pacientes, con los de mejor pronóstico, peor pronóstico, con alfa-fetoproteína de mayor de 400, la tasa de respuesta se nos iba al 41%, menos de 429%, tanto los pacientes con enfermedad extrahepática o con invasión macrovascular. Claramente se beneficiaban todos los pacientes, incluso los de todas las etiologías, con mayor beneficio con las hepatitis B y C. PFS de 7,5 claramente superiores, duplicaban a las PFS que podíamos encontrar con sorafenib y además veíamos que las tasas de respuesta, había respuestas completas de larga duración, un 11% de tasa de respuestas completas y daba igual que lo utilizáramos el RECIST normal o el RECIST modificado, veíamos una gran actividad de esta combinación. Pero nos generaba la duda que estas largas respuestas, como les traigo aquí en esta diapositiva, que duraban largo tiempo, si realmente eran por el atezolizumab, por el bevacizumab o por la combinación. Con esta duda razonable se puso en marcha la rama F de este ensayo clínico fase 1B, hace una comparación y aleatorizaba a los pacientes atezolizumab en monoterapia o bien atezolizumab más bevacizumab. Podía ser que a lo mejor atezolizumab fuera más eficaz que pembrolizumab o que nivolumab o que realmente fuera la combinación, esa sinergia que habíamos visto con esa base molecular. Datos muy interesantes que confirmaron que realmente lo que aportaba. Este estudio se publicó en el Lancet Oncology 2020. Los datos de la combinación atezolizumab más bevacizumab realmente era lo que mejoraba la supervivencia y rápidamente viendo que lo que realmente obtenía el beneficio era la combinación de atezo más beva, se puso en marcha el ensayo clínico fase 3 en el cual se comparó el estudio IMbrave 150, que fue el hito oncológico, llamémoslo de la última década o de los últimos 15 años o el hito oncológico de la terapia sistémica, que puso en marcha el estudio de atezo-beva en primera línea versus sorafenib, con un objetivo claramente de supervivencia global y de la PFS valorada por RECIST 1.1. Se estratificaron a los pacientes por la región, por el ECOG, por la invasión macrovascular o extrahepática, por la alfa-fetoproteína mayor o menor de 400, y aquí, ojo, que solo se incluyeron pacientes con CHELPUG A, mientras que en los otros estudios, en el fase 1B, se habían permitido también pacientes con CHELPUG B7. Fíjense, estas son las características de los pacientes. Una mayoría de pacientes varones, como ocurre en todos los estudios, por encima del 80%. Pacientes asiáticos en torno al 40%. Fundamentalmente pacientes con estadio C de Barcelona por encima del 80% y entre un 15 y 17% con estadios A y B. Y pacientes con alfa-fetoproteína mayor de 400 en torno al 40%. Pacientes con datos de peor pronóstico, invasión macrovascular o enfermedad extrahepática, prácticamente 3/4 partes de la muestra, el 75% de los pacientes tenían esta característica clínica. Pacientes con varices esofágicas al baseline del estudio era el 26% y se trataron esas varices en el baseline el 11 y el 14%. Causas de cirrosis causas de carcinoma hepatocelular, hepatitis B
en torno al 50%, un 20% hepatitis C y la etiología no viral en torno al 30%. Y prácticamente la mitad de los pacientes habían recibido un tratamiento locorregional previo. Globalmente, el mensaje sería que estos pacientes eran pacientes en general de mal pronóstico, no eran pacientes de buen pronóstico y con mucha carga tumoral. Objetivo primario del estudio, se presentó inicialmente este estudio en el ESMO Asia. La primera valoración fue claramente positiva. Aumento de supervivencia global, mediana de sorafenib, 13,2 meses. Este estudio no es positivo a tezobeba porque sorafenib se comporte mal. Sorafenib suele estar las medianas de supervivencia en torno a los 13 meses y aquí se cumple 13,2 meses. Inicialmente no se vio, todavía no había alcanzado la mediana de supervivencia global en la primera comunicación y la publicación de New England. Y claramente veíamos que la duración del tratamiento con atezobeba era muy superior, 7,4 meses, 6,9 meses para atezobeba y 2,8 meses para sorafenib. Claramente tratábamos más a los pacientes y eso también nos hablaba de una mejor tolerancia. En el año 2021, enero de 2021, en ASCO GI se presentan los datos de la supervivencia, un update de la supervivencia global, y aquí ya se alcanzó la media de supervivencia global y fíjense, 19,2 meses. Nunca hemos alcanzado en un fase 3 esta mediana supervivencia, casi 20 meses para la combinación de atezobeba. Y fíjense, a 12 meses, a un año, una diferencia de 11 puntos de supervivencia global, a 18 meses una diferencia de 12 puntos de supervivencia global. Y vemos que las curvas se separan desde forma muy inicial, muy precoz, se separan y esa diferencia se mantiene. Hazard ratio potente 0,66 y claramente estas curvas, estas medidas de supervivencia eran superiores a las que podíamos alcanzar con la inmunoterapia del Checkmate en primera línea del estudio Checkmate con nivolumab, que estamos en torno a 16 meses. Claramente la combinación de atezolizumab es lo que beneficia a nuestros pacientes en este análisis de supervivencia global actualizada, llegando a 19,2 meses. PFS, ¿qué datos tenemos de PFS? 6,9 versus 4,3 meses, hazard ratio 0,65, P estadísticamente significativa y fíjense, 17% de diferencia de PFS a 6 meses, 14% a 12 meses y se duplica a 18 meses, 24,12. Se mantienen diferentes estas curvas y vemos que aquí hay un plató de pacientes que no nos progresan, que podemos estar hablando en torno al 15% de los pacientes que no tienen progresión y que son largos respondedores. Tasa de respuestas, el tercer endpoint que nos preocupa, se hace tanto con RECIST 1.1 y con RECIST modificado. Fíjense, RECIST 1.1, 30% de tasa de respuestas, RECIST modificado, 35%. De nuevo, sorafenib, volvemos a ver una tasa de respuestas favorable. No es positivo la tasa de respuesta porque sorafenib responda poco, sino porque tenemos una buena tasa de respuestas por la combinación. 11% sorafenib, 14% en el RECIST modificado y prácticamente se triplican, 35-30%. Fíjense, un 8% y un 12% en función de cómo lo valoremos de respuestas completas y claramente las respuestas son de mejor duración y la duración de la respuesta es prácticamente el doble, 56% versus 28% y la media duración de respuestas también se incrementa en casi 4 meses respecto a sorafenib. Claramente, aumento de la tasa de respuestas. Análisis de subgrupo de supervivencia global. Globalmente podemos decir que se benefician todos los subgrupos y tenemos dos cuestiones que tengo que valorar o que me gustaría comentar. Pacientes con la clasificación de Barcelona B, vemos que parece que no se benefician. Claramente estos pacientes han sido o tienen opciones de recibir tratamientos locorregionales extras y esto puede hacer que, aparte que sea un análisis de subgrupos muy pequeñito, fíjense que tan solo ha ocurrido 9 eventos en la rama de atezolizumab y 4 eventos en la rama de sorafenib, es decir, pocos eventos y además estos pacientes pueden ser candidatos a terapias locorregionales posteriores, como podrían ser nuevos TACEs, nuevos citrios. De todas maneras, pocos eventos y tendremos que ver, sería ideal ver más eventos en esta rama, pero parecía que los pacientes con la clasificación B de Barcelona no hubiera tanto beneficio. Y veíamos que los pacientes que más se benefician eran los pacientes con hepatitis B y C y que el beneficio era algo menor para los pacientes con hepatitis no virales. Está a la izquierda del 1, es decir, también parece que se benefician, pero ese beneficio es menos, digamos, pronunciado o menos robusto. Pero fíjense, les he traído datos del Checkmate 459. ¿Qué ocurre con la etiología no viral en el ensayo de Nivo? Recuérdenlo, Nivo primera línea. Vemos que nivolumab no parece que en monoterapia en los pacientes no infectados con las etiologías no virales se beneficien. Nivo 16 meses, sorafenib 17,4 meses. No diferencias. Y de nuevo, los pacientes no infectados en pembro en segunda línea, volvemos a ver que tampoco se diferencian. Parece ser o puede ser una hipótesis que los pacientes que tienen etiologías no virales pudieran globalmente beneficiarse de forma menor de la inmunoterapia o de la combinación. Sí que es cierto que cuando analizamos PFS, cuando vemos realmente el beneficio de la combinación de atezolizumab, la etiología no viral
fíjense que se beneficia un hazard ratio de 0.71 muy parecido al hazard ratio de PFS de 0.61. Claramente la overall survival puede modificarse con otras terapias y cuando queremos ver la eficacia de forma aislada de una terapia deberíamos pensar en analizar la PFS y la PFS de la no viral realmente es muy parecida a la etiología viral. Sí que es cierto que podemos empezar a pensar que estos pacientes con etiologías no virales pudieran tener otras alternativas terapéuticas, otras áreas de desarrollo diferenciadas de las etiologías virales. Pero a día de hoy podemos ver que Atezo-Beva se comporta de forma muy homogénea, muy parecida en todos los grupos de pacientes en cuanto a PFS. En cuanto a terapias sistémicas posteriores, claramente los pacientes con sorafenib han recibido mucha más terapia sistémica posterior, 52%, 36%, en gran parte porque han progresado menos los pacientes con Atezo-Beva y hasta un 26% de los pacientes con sorafenib han recibido inmunoterapia a la progresión, lo cual nos puede, digamos, limitar o difuminar un poco el beneficio de la inmunoterapia. Hay un análisis específico de la corte china que era fundamentalmente con pacientes con hepatitis B, casi el 90% de la corte china, una corte específica sé que se comunicó también en ASCO GI 2021 y fíjense que la corte china también es una corte de mal pronóstico con más del 80% de los pacientes con enfermedad extrahepática o invasión macrovascular y fíjense, el beneficio es más robusto en los pacientes con hepatitis B. Tenemos Atezo-Beva 24 meses, hemos pasado de los 19 a los 24 y sorafenib de nuevo 11,4 meses. Hazard ratio 0.53. Parece que los pacientes con hepatitis B tienen especialmente aún a una mejor respuesta que nos alcanza ya los 2 años, los 24 meses. Nunca alcanzado en el contexto de hepatocarcinoma. Claramente esto es un breakthrough y un cambio en el estándar de tratamiento. Ya para terminar me gustaría tocar un punto en cuanto a la tolerancia de este esquema. Atezo-Beva, ¿cómo se tolera? Pues fíjense, eventos adversos grado 3, grado 4, muy similares. Grado 5, la mortalidad grado 5 podemos achacar al fármaco, 4,6% con Atezo-Beva, 5,8% con sorafenib y los AEs ligeramente superiores con Atezo-Beva respecto a sorafenib. Pero un perfil de toxicidad muy favorable. Y aquí lo vemos. Claramente los pacientes con sorafenib, más diarrea, más astenia, más síndrome palmoplantar y son efectos secundarios que tienen un impacto muy notable en calidad de vida y en desnutrición. Efecto secundario más importante con Atezo-Beva, la hipertensión, que en general tiene un impacto en calidad de vida menor que la diarrea y la astenia, siendo el efecto secundario grado 3, grado 4 menor. Pero fíjense, los efectos secundarios más importantes grado 3, grado 4, como son la proteinuria o las reacciones infusionales o la hipertensión, tienen en general un impacto en la calidad de vida de los pacientes menor. Claramente tenemos un buen perfil de toxicidad, algo que ya podíamos suponer con ramucirumab en el contexto de segunda línea, que nos había datos muy favorables. Volvemos a replicarlos con bevacizumab y sabemos que la inmunoterapia tiene un perfil de toxicidad muy favorable. Esto se ha traducido en un análisis de calidad de vida tremendamente interesante. Tiempo al deterioro de la calidad de vida. Esto también se comunicó en ASCO del año pasado. Y fíjense, tiempo al deterioro de calidad de vida prácticamente se triplica el tiempo de mejor calidad de vida con Atezo-Beva. 11,2 meses el tiempo al deterioro versus 3,6 con sorafenib. Hazard ratio robusto 0.63 cuando los pacientes partían de un similar score de calidad de vida. Claramente el tiempo al deterioro de calidad de vida es más rápido con sorafenib. Deterioro de la función física, también mucho más tardío, más lento con Atezo-Beva, 13,1 meses versus 4,9, 0.73 hazard ratio, partiendo de puntos similares. Tercer punto, el rol funcional de la vida del paciente. Fíjense, 9,1, 3,6 meses, casi se vuelve a triplicar, hazard ratio 0.62. Las curvas se separan las tres desde muy precoz y se mantienen a lo largo de toda la evolución, cuando los pacientes partían de unos scores muy parecidos iniciales. Fíjense cuando analizamos el tiempo al deterioro de los síntomas, pérdida de apetito, diarrea, astenia, ictericia y el dolor. Fíjense, claramente beneficiamos en estos síntomas que son claves a la hora de determinar la calidad de vida y mejorar, digamos, la vida de nuestros pacientes. Claramente, fíjense en los hazard ratios, claramente Atezo-Beva mejora mucho el control de todos estos síntomas. Esto ha dado lugar que tengamos una recomendación de ESMO en cuanto al nivel ESMO MCBS del máximo nivel, 5 puntos, y es el fármaco que ha alcanzado el mayor nivel de ESMO con 5 puntos de todos los datos de hepatocarcinoma. Claramente estamos ante un nuevo estándar de tratamiento, endpoint positivos primarios, objetivos de supervivencia global, PFS positiva, tasa de respuestas también positivas, un buen perfil de toxicidad. Claramente es los mejores resultados de ensayo clínico fase 3. Claramente en mi práctica clínica, luego lo podemos comentar si quieren, cuando pongan atezolizumab no recomendado para pacientes con trasplante hepático, tengan precaución con las enfermedades autoinmunes, yo le excluiría a los pacientes con historia de enfermedad autoinmune severa,
Claramente, bevacizumab debemos valorar las varices esofágicas y en práctica clínica debemos hacer una endoscopia para valorar varices antes de poner un tratamiento con bevacizumab. Si no la tiene hecha en los 6 meses anteriores, debemos hacerla y si hay varices, tratar a los pacientes con varices y probablemente tengamos que esperar algunas semanas. En esas semanas podemos ver qué podemos hacer si empezar la inmunoterapia, pero claramente hay que hacer una valoración de las varices y un tratamiento de las varices. No voy a entrar mucho en los manejos de los efectos secundarios inmunológicos. Claramente la reducción de dosis no está, digamos, aceptada como un manejo terapéutico de la inmunoterapia. Claramente tenemos suspensiones y reintroducciones, pero no reducciones de dosis de la inmunoterapia. Hemos cambiado nuestro estándar de tratamiento en primera línea. Ahora, ¿qué haremos en segunda línea? ¿Nos vamos a sorafenib, lenvatinib o nos vamos a fármacos de regorafenib, cabozantinib, ramucirumab? Claramente es una respuesta que no tenemos ahora mismo. Tenemos una buena respuesta a esta pregunta. Tenemos diferentes aproximaciones. Algunas guías terapéuticas nos dicen que mejor irnos a sorafenib, lenvatinib. Otras guías nos dicen que no vayamos a un esquema de segunda línea. A día de hoy no tenemos datos clínicos de ensayos clínicos fase 3 para recomendar cuál es la mejor opción terapéutica tras atezo, bevacizumab en primera línea. Vamos a tener otros nuevos ensayos clínicos que van a venir en esta indicación con inmunoterapia, combinaciones de inmuno, durva-treme o nivo-ipi, los estudios en el Checkmate 9DW o en el Himalaya, y otros estudios con combinaciones con inhibidores tirosinquinasias como lenva-pembro o cabozantinib, atezolizumab. Ojo que lenvatinib, cabozantinib han tenido peores resultados en toxicidad que los anticuerpos monoclonales, tanto ramucirumab como bevacizumab. Tendremos que ver cuál es la toxicidad de esas combinaciones. Claramente, cuando utilizamos una doble inhibición de inmunoterapia, incrementamos los efectos inmunorrelacionados, la toxicidad inmunorrelacionada. Aquí vemos los datos que tenemos con la inmunoterapia en monoterapia anti-PD1, PDL1, con la inhibición doble de PD1 más ipilimumab. Claramente aumentamos todos los efectos inmunológicos a corto, a medio y a largo plazo. Tendremos que ver estas combinaciones de dos fármacos inmunoterápicos, cómo impactan en calidad de vida y en toxicidad. Y claramente sabemos que podemos tener otro contexto clínico, que es la adyuvancia. Hemos comentado antes que no hay ningún dato de adyuvancia, ningún fármaco aprobado. Sabemos que los pacientes tienen una tasa alta de recurrencias que puede llegar a ser hasta el 70%. No hay ninguna recomendación en guías. Y claramente sabemos que sorafenib no ha aportado nada en el contexto de enfermedad adyuvante. En el estudio STORM, y sorafenib no aportaba nada respecto al placebo. Y ahora estamos en marcha con el estudio IMBRAVE 050, que estamos analizando la combinación de atezo-beva versus vigilancia activa. Estamos a punto de cerrar el estudio. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar y esperamos que en breve tiempo podamos tener los resultados de la adyuvancia en este contexto de pacientes tras terapias locales con alto riesgo de recurrencia si la combinación de atezo mejora. Tendremos otras combinaciones con distintos fármacos, con distintas combinaciones de tratamiento y veremos qué nos aportan. Claramente estamos ante un nuevo estándar de tratamiento, atezo-beva, que nos ha cambiado todo el panorama del hepatocarcinoma y quería darles las gracias por toda su atención y por esta amable invitación a compartir esta ponencia con todos ustedes. Muchas gracias. Doctor, mire, tengo una pregunta. Fíjate que hablando del mundo real, en el ensayo IMBRAVE 150 solo se incluyó pacientes con buena función hepática, en este caso Child-Pugh A. Correcto. Tenemos una alta incidencia de hepatocarcinoma y con una alta mortalidad. La mayoría se van a diagnosticar como Barcelona C y Barcelona D. Entonces, la mayoría son de los Barcelona C, la mayoría se diagnostican con Child-Pugh B plus, en este caso 7, 8. Entonces, quería platicarle qué opina usted de ofrecerles atezolizumab a estos pacientes que la función hepática no es tan buena. Muy buena pregunta. Es una cuestión clínica absolutamente clave. Es clave. Porque les he comentado que en el fase 1 sí que se incluyeron pacientes con el Child-Pugh B7, pero en el fase 3 no se incluyeron. Teóricamente no tenemos indicación en ficha técnica, tenemos que tener precaución con estos pacientes que habitualmente tienen más hipertensión portal, más varices esofágicas. Creo que haciendo un análisis detallado, pormenorizado de los pacientes, en situaciones especiales podíamos valorar el uso de esta combinación. Necesitamos claramente más datos, pero sí que es cierto que el fase 1B se incluyeron estos pacientes y parece que el resultado del Child-Pugh B7 pudiera ser muy comparable al del Child-Pugh A. Claramente tenemos ahí una falta de evidencia que ojalá podamos, con registros, con datos de experiencia clínica, de usos compasivos que podamos utilizar. Y sí que es verdad que
Nosotros estamos, digamos, valorando empezar a tratar a estos pacientes a través de usos compasivos porque está fuera de ficha técnica. Esto no está en ficha técnica, no está recomendado en la ficha técnica, pero yo creo que hay un hueco para poder pensar que esta combinación, con este gran perfil de toxicidad que hay, que pueda ser una combinación interesante por toxicidad y por eficacia, sobre todo. Pero mi recomendación sería en el CHEP-V7, cuidado con las varices esofágicas que tienen pacientes con más hipertensión portal y sería extremadamente cuidadoso con el riesgo de sangrado en estos pacientes. Esa sería mi propuesta y que ojalá tengamos datos porque creo que puede haber un papel en esta indicación. Muchas gracias. Vamos a otra pregunta. Permítame, doctor. Hola, yo quería preguntar cuál es su opinión sobre tratamientos locoregionales en pacientes con carcinoma hepatosimilar, No le grandes. No le he oído, no le he oído. Si me puede repetir la pregunta. Sí, ¿se escucha mejor? Ahora mejor, sí. Quiero preguntar cuál es su opinión sobre el tratamiento locorregional, específicamente quimioterapia intraarterial hepática con polvo o con fluoxurina en pacientes con carcinoma hepatosimilar Barcelona B, que son tumores grandes y que no son elegibles al tratamiento estándar, que sería la base. Hay algo de información, sobre todo en pacientes de la región Asia-Pacífico, pues su etiología es principalmente B, pero por ejemplo, yo que vivo en México, que tampoco tenemos mucho acceso a los mejores tratamientos sistémicos, como para hacer migración de estadio. ¿Cuál es su opinión? ¿Hay algún papel en este grupo de pacientes de la quimioterapia intraarterial hepática? Se refiere al estudio a lo que se presentó en ASCO de la quimioterapia intraarterial. Sí, que se Yo no presentó tengo de intraarterial con folfos. con folfos, sí. Pues yo creo que es tremendamente interesante esa aproximación. Nosotros no lo hacemos, en nuestro centro no lo hacemos, nosotros hacemos los TACE clásicos, no hacemos esa quimioterapia intraarterial. Creo que los resultados son muy prometedores, pero creo que deberíamos ser, digamos, precavidos, porque esto es una experiencia china en un grupo de pacientes altamente seleccionados, en un grupo con mucha experiencia altamente seleccionados, y creo que deberíamos buscar en pacientes nuestros, en pacientes occidentales, buscar una evidencia. Creo que los datos de ASCO son tremendamente prometedores, son muy transgresores, y creo que es una estrategia que deberíamos valorarla adecuadamente en algún tipo de ensayo clínico en paciente occidental, porque llama mucho la atención los resultados que están ofreciendo. Y luego el siguiente paso es pensar que en aquellos pacientes con estadios intermedios, como he comentado antes, la combinación de atezolizumab, viendo que el lenvatinib en los pacientes de peor pronóstico, de nuevo vuelve a ser un estudio pequeño, 90 pacientes muy seleccionados, centro con mucha experiencia, pero probablemente con esos pacientes de peor pronóstico, el TACE probablemente sea insuficiente y estas aproximaciones con folfos o terapia sistémica con atezolizumab pudieran ser opciones terapéuticas muy interesantes en este grupo. Creo que es una aproximación muy interesante, pero necesitamos más datos en nuestro contexto occidental, pues nos ha pasado en muchos tumores digestivos, como en el cáncer gástrico, que luego los resultados asiáticos no los acabamos de replicar exactamente en la población occidental. Sí, muchas gracias. ¿Usted tiene alguna pregunta, Julio? Buenas tardes, doctor. Le escucho un poco lejos. ¿Se me escucha? Ahora sí. Ok, mucho gusto. Jennifer Domínguez de saluda. Tengo una pregunta. Sabemos que dentro de los efectos secundarios principales con sorafenib, pues era la diarrea, ¿no? Actualmente con la combinación de atezolizumab, pues si bien es cierto que el porcentaje es muchísimo menor, existe, ¿no? Sí. Tenemos, pues en mi experiencia he visto mucho este efecto secundario de diarrea y la pregunta sería, ¿existe o conoce de alguna estrategia que podamos tratar este efecto secundario principal? Porque es lo que nos ha hecho como retrasar el tratamiento para estos pacientes, principalmente por la diarrea.
Pues gracias por la pregunta. Nosotros no hemos visto diarrea en nuestros pacientes que les hemos tratado con Atezo-Bev. Ha sido algo, estoy volviendo a la presentación que he utilizado. La diarrea que ha sido una diarrea grado 3, ha sido leve, ha sido del menos del 5%. Es decir, nosotros no hemos visto una diarrea importante, significativa. No hemos visto como un perfil de una toxicidad que nos haya preocupado en comparación con la diarrea que podíamos ver con sorafenib. Son dos mecanismos distintos. La diarrea por el atezo es una diarrea puede ser más inmunológica o bien por otras circunstancias, pero en realidad en nuestra experiencia la diarrea no ha sido un problema o algo limitante. Nuestra experiencia no nos ha enseñado que la diarrea sea algo que nos preocupe. Nosotros la manejamos con antidiarreicos, etcétera, y en los casos que hayamos tenido diarreas que podamos pensar que puede tener un componente inmunológico significativo, pues evidentemente los manejos con corticoides, otros inmunosupresores. Pero nuestra percepción no ha sido que la diarrea haya sido un problema, haya estado en línea de lo obtenido en el ensayo clínico. Un porcentaje bajo de diarreas severas. A mí me preocupa más el sangrado, las varices esofágicas, que eso ahí sí que yo les quiero transmitir un mensaje, que hagan una endoscopia digestiva alta, o si no la tienen en los 6 meses si la tienen los 6 meses previos y el paciente está en buenas condiciones, y hagan un buen tratamiento. Sí que es cierto que nosotros tratamos a los pacientes, muchas veces iniciamos la inmunoterapia y esperamos unas semanas a iniciar luego el bevacizumab. Cuando hemos tratado unas varices esofágicas grandes o hemos tenido que hacer un par de procedimientos, no queríamos demorar el tratamiento, empezamos la inmunoterapia y luego añadimos, cuando tenemos las varices controladas, añadimos el bevacizumab. Muchas gracias, doctor. Yo creo que ya por tiempo vamos a finalizar la presentación. Le agradecemos, doctor, en nombre de la sociedad o la Asociación de Hemato-Oncología de Guatemala, le damos las gracias por su participación en este simposio. Muchas gracias por su tiempo. Pues le agradezco, doctor Ramírez, la invitación y su presentación, y ha sido un verdadero placer y un gusto estar con todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. ¿Qué horas son en España actualmente, doctor? Las 11:30 de la noche. Ya puedo ir, doctor. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.